Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy Mark Action, ya sabéis, Stuntman instructor de la escuela Neo Element Academy y me ha llegado algo que creo que os va a encantar. Es esto. Pasa, no pasa nada. Pásamelo. ¿Qué es esto? Esto es algo muy guapo que me ha llegado de la marca Dupenda, que es muy difícil de decir, pero lo he dicho a la primera. De verdad que lo he dicho a la primera. No hay más tomas. Así que vamos a hacer un pequeño unboxing y os sigo contando. Bueno, pues aquí tenemos probablemente el mejor sable láser calidad-precio que vais a encontrar en el mercado, pero desde siempre, desde ahora, desde hace tiempo, desde siempre, ¿vale? Voy a hacer un unboxing simplemente para que veáis cómo es, cuáles son los modos y que si os gusta, al final del vídeo os diré cuánto cuesta y dónde comprarlo. Vamos a ello. Aquí tenemos las herramientas, tornillos y llaves Allen, que son súper pequeñas. Aquí tenemos el cargador, luego os digo cómo se carga, pero vamos, es muy fácil. Aquí tenemos la hoja, ¿vale? Que no es de NeoPixel, pero vais a flipar. Tenemos el protector, ahora seguimos con ella. Las instrucciones, el manual de instrucciones de la aplicación, que luego también os enseñaré cómo se usa. Y por último, esta preciosidad. Mirad qué puta pasada. No me digáis que no mola. Puta pasada. Es una pasada. Además no pesa casi nada, a pesar de estar hecho de algún tipo de aleación de metal, que sinceramente no sé cuál es, pero está súper bien. Bueno, y ya sabéis que yo hablo abiertamente de todo, así que si este producto me pareciese malo, os diría que es una puta mierda, pero como me ha parecido excesivamente bueno, os voy a decir lo que más me ha gustado. Bueno, lo primero, como os he dicho antes, el mango no pesa casi nada. Es muy bueno para poder hacer combates y para poder hacer lo que queramos. Así que primero lo vamos a montar, voy a poner la hoja, os voy a decir cómo se pone por si nunca habéis comprado alguna espada como esta y vamos a ir. Lo primero que vais a ver es que si vosotros ponéis aquí la hoja y no hacéis nada, esta hoja se cae, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto tiene unos agujeritos. ¿Los veis ahí? Aquí, ¿vale? Y en esos agujeritos van los tornillos que os he enseñado antes con las herramientas. Así que lo primero que vamos a hacer es sacar de esta bolsita la llave Allen. Es esta, es súper enana. Mirad, es súper enana. Y ahora vamos a coger, a jalar, no sé, es que en España coger no significa lo que en otros países. Coger significa pues agarrar, pero realmente no, significa coger. Sé que en otros países es otra cosa, pero de verdad que en castellano no significa nada así. Eso es vosotros que le habéis dado alguna connotación que no tiene. Pero oye, cada uno con sus cosas. Pues vamos a coger estos dos tornillitos que os enseñaba antes, que son minúsculos, son muy pequeños. La espada, la hoja, y la hoja la vamos a poner en su sitio, aquí, como os he dicho antes. Y ahora vamos a agarrar uno de los tornillos, lo ponemos aquí en la llave Allen, el lado que entra, y lo ponemos en el huequecito. Simplemente, no tiene mucho más. Ponemos ahí en el huequecito, le damos un par de vueltas y ya se va enganchando ahí a la hoja. Damos la vuelta, repetimos acción, cogemos el tornillito, lo ponemos en la llave, al agujero, un par de vueltas y ahora lo apretáis hasta que quede
ahí a nivel, que no salga. Miren, este sobresale un poco y lo tenéis que apretar un pelín más. Ahí está, que no salga. Vale. Ahora dejamos esto por aquí y seguimos. Ya tenemos la espada armada, ya no se cae, ya está bien. Seguimos. Vale, ahora necesito que no haya música, así que control, ¿me podéis quitar la música del vídeo? Gracias. Vale. Se lo he dicho a mi yo del futuro porque no hay nadie en control, obviamente. Aquí, como veis, hay un botón y aquí está por donde se enchufaría. Lo único que tenéis que hacer es coger el cable que os he enseñado antes, darlo aquí, y este extremo, el USB, pues enchufarlo a la toma de corriente. Pero ahora no estamos en eso. Ahora le damos al botón una vez, apretando, y veréis que no pasa nada. Y diréis, buah, me la han dado rota. Uf, qué cabrones. No, lo que tenéis que hacer es esto. Desenroscáis esta parte y aquí vais a tener esta magia. Aquí tenéis el cableado y tal. Mirad qué pasada. Y tenéis esta cosa que evita que haga contacto la pila con el resto, para que no se encienda por el camino y vaya por ahí dando vueltas. Y ahora sí, lo cerráis de nuevo. Y una vez que lo tenéis bien cerrado, apretáis. Power on. Aquí hay un mogollón de modos, tenéis que mirarlos en el manual, pero yo os voy a decir lo principal, lo básico para que la uséis. Si pulsáis una vez, solo pulsar un toquecito, se va a encender. Es una pasada, el volumen es una pasada también. Y tiene sensor de movimiento. También tiene para golpes. Y si le dais una vez mientras estáis con la espada encendida, os va a hacer como si os disparasen con un blaster. ¿Vale? Entonces, los movimientos que podemos tener con esta espada la podemos encender así, dándole un pequeño giro. Se enciende la espada. Si queréis encenderla rápido, si estáis en una batalla y queréis encenderla y que se vea del tirón, podéis mover la espada fuerte hacia abajo. Si la movéis flojo, movéis, no pasa nada. Pero si movéis la espada fuerte hacia abajo, se enciende. Se enciende directamente. ¿Vale? Y luego, pues nada, desde arriba o desde abajo, movimiento de muñeca y se apaga. ¿Vale? Esto solo sirve si haces un golpe fuerte, ya os digo. Si movéis así hacia abajo lento, no lo coge y no pasa nada. Incluso si movéis la espada normal tampoco. Pero si la movieseis con fuerza, sí que se haría. Entonces tenedlo en cuenta para cuando vayáis a grabar. Por último, para apagar la espada, nada, hacemos esto y la apagamos, lo que es la hoja. Pero para apagar la espada tenemos que pulsar durante 10 segundos el botoncito este que os he dicho. Ya está, ahora estaría totalmente apagada y ya está. Si queremos cambiar el color, solo tenemos que apretar mientras la espada esté apagada. Nos dirá de quién es la espada. Y a no ser que hagamos ese movimiento de mano, la espada no cambia de color. Si apagamos la espada y no la apagamos del todo, podemos aumentar el volumen pulsando medio segundo. Sí, es una locura, pero se puede. Ahí lo he puesto mute, que como veis ya no suena. Pero bueno, por si no queréis seguir armando escándalo, volvemos a apagar. Súper alto, esto es una puta locura. Si quieres molestar a tus vecinos, esta es la clave. Y
Volume Low. Volume Low está bien, para empezar. La cosa es que tenéis muchos modos, tanto de espadas, colores, como muchas cosas. Yo os recomendaría que os leyerais el manual. Yo os voy a poner unos cuantos colores de los que hay, solo para que lo veáis, que hay un mogollón. Y cada espada, cada color, tiene su sonido. Este no es igual que el de antes. También tenéis un modo fiesta. Este modo nunca he entendido para qué sirve, pero todas las espadas lo tienen. Creo que probablemente esta sea la que más me gusta. Entonces, si la enciendes aquí y por lo que sea tuvieras que cambiar la hoja para cualquier toma o algo, pues la apagas aquí, das un golpecito de muñeca y ya estaría cambiando. Ahora ya ha cambiado a otro directamente, ¿vale? Entonces ahora voy a apagar las luces que tengo, las luces de los focos, para que veáis cómo se ve sin ningún tipo de luz, como tendría que estar pues, en una escena. He quitado un foco, aquí el otro, ¿vale? No estoy en oscuridad completa en mi casa, pero hay muy poca luz. Como podéis ver, se ve muy bien. O sea, tiene muchísima luz. Y ahora os voy a enseñar, después de ver unas cuantas luces, después de que veáis unas cuantas, os voy a enseñar cómo utilizar la aplicación. Yo os recomiendo cuando vayáis a cambiar de color que no lo cojáis de aquí arriba porque si no el sensor como que se raya muchísimo. Además estáis tapando el micrófono y puede que se oiga distorsionado. Cogedlo de aquí abajo, de la parte negra, que aparte así tenéis el botón del meñique por si queréis hacer el tipo este de efecto. Está muy bien. Y lo puedes activar más fácil sin necesidad de hacer nada más. Estáis ahí, nos disparan. ¡Pam! 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 ¿Vale? Como podéis ver, la sensibilidad que tiene es brutal. Esta me gusta. Y esta me encanta. Así que nada, voy a pasar a enseñaros cómo se utiliza la aplicación y ya mismo os digo cuánto cuesta esta maravilla. Bueno, y ahora os voy a enseñar un poquito la aplicación. Mirad, la aplicación se llama Seno y es esta. ¿Veis bien con el foco y tal? Vale, ahora tendríamos que encender la espada para que esto funcionase. Así que nada, la encendemos. Activamos el Bluetooth y detectará la espada sola. Ahí está, App Connected. Ya la tenemos conectada y aquí vemos, voy a poner esto más adelante y me voy a quitar el foco este de aquí, me está dejando ciego. Vale, aquí está la aplicación. Voy a tapar un poco esto para que lo veáis. ¿Veis? Ahora mismo está apagada. Entonces si yo doy aquí, enciendo la espada. Eso está muy bien. Está bien pensado. Voy a poner aquí para que la veáis en todo momento mientras yo estoy aquí con la aplicación. Vale, ahora mismo está en este color rojo. Pero podemos pasar al siguiente. Se cambiaría en la espada también.
Entonces, una vez que tenéis vuestro color, aquí tenéis los efectos. Fuerza. Tenéis el lock. Ahí se quedaría. Aquí, mira, yo lo tengo. Ahora lo pongo en amarillo. Lo puedo poner más bajo. Se queda como así apagado. Lo puedo poner más alto y más oscuro. Y ahí es más claro. Lo puedo poner más oscuro, así como apagado, incluso hasta apagado. Hasta ir hasta el más claro. Tengo todas las tonalidades, incluido obviamente el blanco. Aquí tenemos el verde, es un poco más azulito, ¿vale? Todas las que queráis. Pero yo os recomiendo que al final pongáis estas porque son las que vienen de serie y son las que mejor van a salir. Vamos a subirle el volumen todo lo que queramos. Volume level 100%. Volume level 63%. Volume level 22%. Yo la pongo bajito para que se me oiga ahora, ¿vale? Pero luego pues habrá que ponerla a la hostia de alto. Y esta sería la aplicación. Luego aquí tenéis vuestras opciones para configurarlo como queráis, la sensibilidad, el brillo por ejemplo, lo que os he dicho antes. Y aquí os dice qué queréis poner y qué no queréis poner al final en vuestra personalización del sable. Si queréis que de repente no se active haciendo así, pues aquí tenéis una opción que lo podéis quitar. Así que nada, ya tenéis un poco. He desconectado la aplicación, te va avisando de todo. Y esta espada tiene un precio de... Pretendía ser un redoble de tambor, pero veo que no funciona. Bueno, esta espada tiene un precio de 56,72. 56,72. O sea, esta maravilla por 56,72. Cuando por ahí cuestan, pues yo qué sé, 200, 400, 1000. Espera, que no quepo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, este unboxing, este tutorial. Y deciros que si queréis comprar esta espada, os dejo en la descripción el link de compra por esos 56,72, es que no me lo creo. Por cierto, también no os lo he dicho, pero aquí tiene una rosca, ¿vale? Tardas 3 años en sacarla, pero tiene una rosca de verdad, no me lo estoy inventando. Vaya. Y con esta rosca podéis hacer que el sable sea doble, lo cual yo haré seguramente. Lo voy a dejar ahí porque ahora para volver a enroscarla. Así que por 100 y poquito euros tenéis un doble sable láser de la leche. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis lo que hacer. Tenéis que darle a suscribir y a me gusta fuertemente para que yo siga haciendo estos vídeos. Y comentarme si queréis que haga más vídeos de estos, si queréis que busque más cositas de estas para ponéroslas por mucho menos dinero. Así tengamos una economía un pelín mejor. Y lo dicho, espero que hayáis aprendido algo, que os haya servido el vídeo. Tenéis el link de compra, le dais a me gusta o lo compartís por ahí con todo el mundo. Tenemos un ejército de espadas láser baratitas y muy buenas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!